Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 150 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Estamos muy gustosos de tener acá a un conferencista de México, máster en ingeniería, Francisco Parra. Y como primer punto, quiero dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Buenas noches. Realmente hemos llegado a la conferencia 150. Ni yo mismo me lo creo. Qué increíble. Y cada vez seguimos con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo de siempre. Esta conferencia es muy importante porque nos van a hablar sobre el comportamiento de estructuras esbeltas sobre aisladores sísmicos. Mucha gente piensa que ya porque pone aisladores sísmicos, ya está todo solucionado. Puedo hacer como yo tenga bien, es más, mejor me bajo las dimensiones de la estructura, pero no es tanto así. Mejor no me adelanto más. Quiero escuchar la conferencia del máster en ciencias Francisco Parra, dirigida por una persona que es autoridad mundial en el tema, como es el doctor Arturo Tena Colunga. Eso nos llena de mucha satisfacción de que el tema, la conferencia va a ser ahora excelente. Muchas gracias a los dos y estamos muy contentos por esta conferencia y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Me uno a ellas. Como siguiente punto, me gustaría leer un breve resumen de la hoja de vida del máster en ingeniería, Francisco Parra García. Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el año 2015. Se desempeñó como ingeniero estructurista en la práctica profesional, laborando en despachos de proyectos de ingeniería estructural del año 2015 al 2019. Posteriormente, ingresó al posgrado en ingeniería estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, de donde se graduó en 2021, año en el que inició con su despacho de ingenieros civiles estructuristas, ofreciendo servicios de consultoría y desarrollo de proyectos de ingeniería estructural sismo resistente. Estimado maestro Francisco, otorgamos la palabra para su conferencia. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias, especialmente a usted, maestro Brian, y al doctor Roberto Aguiar Falconi por la invitación. Yo de verdad estoy encantado de poder ahora platicarles un poco sobre este tema que pues es para mí muy interesante y es grato pues a- y platicarles un poco aquí a toda la audiencia sobre este tema. Voy a presentar mi pantalla para dar paso a la presentación. Ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, lo escuchamos bien y ya estamos de modo presentación. De acuerdo. Bueno, pues el tema que les voy a platicar ahora es acerca del comportamiento sísmico de edificios esbeltos con aisladores de base desplantados en suelos firmes. Mi nombre es Francisco Parra y bueno, pues estoy muy contento, como les digo, de platicarles sobre este tema. Quiero antes que nada, pues dar créditos aquí al doctor Arturo Tena Colunga, que fue quien dirigió este trabajo y que sin sus valiosos comentarios, pues esta investigación no hubiera tenido la calidad que obtuvo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también al doctor Arturo Tena de antemano. Esta presentación la dividí básicamente en 6 puntos, en donde en el primer punto voy a hablarles acerca del objetivo general que nos planteamos para realizar esta investigación. En el segundo capítulo vamos a platicar un poco o les voy a dar una breve introducción a lo que es el aislamiento sísmico.
En el tercer capítulo voy a platicarles un poco acerca de los diseños realizados de edificios con aislamiento sísmico. En el cuarto punto veremos algunos de los registros de aceleración seleccionados para realizar el análisis no lineal de los edificios seleccionados. En el quinto punto vamos a platicar acerca de los resultados de los análisis dinámicos no lineales. Y finalmente, en el sexto punto, vamos a, les voy a platicar algunas de las conclusiones más valiosas que obtuvimos de este trabajo. Bueno, el objetivo general para que nos planteamos para realizar esta investigación fue el de estudiar el comportamiento y estabilidad dinámica de edificios esbeltos con aisladores sísmicos sometidos a diferentes registros sísmicos representativos de terreno firme y roca de México. Aquí muestro en esta imagen lo que es nuestro el mapa de la República Mexicana dividido en algunos colores que más adelantito les voy a platicar de qué se trata. Para nuestros amigos que nos están siguiendo de otras partes de Latinoamérica, que no sea de México, pues les trataré de ser lo más específico posible con ciertos parámetros que vamos a ver, porque todos los diseños realizados son con base en manuales y reglamentos de construcción de nuestro país. Entonces, les agradecería que al final de la presentación, si a alguien le queda dudas con con algún parámetro que no se entienda o que sea diferente a su país, pues con gusto lo trataré de resolver. Básicamente, la reglamentación o la normativa utilizada para realizar los diseños, pues depende del manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad en su capítulo de diseño de estructuras con aislamiento de base y en su capítulo de diseño por sismo, y otros aspectos técnicos también pues dependen del reglamento de construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. De manera cualitativa, el aislamiento sísmico se puede definir como una tecnología de diseño sismo resistente basada en el concepto de reducir la demanda sísmica en lugar de aumentar la capacidad de resistencia a las estructuras. Para lograr esto, se colocan dispositivos en la base de las edificaciones para concentrar en él o para filtrar las aceleraciones del terreno producidas durante un sismo y concentrar en estos dispositivos el comportamiento no lineal y que la estructura por encima del sistema de aislamiento se mueve esencialmente como un cuerpo rígido y los daños o la no linealidad, digamos, sea disipada por los dispositivos, por los aisladores sísmicos, a diferencia de una estructura convencional en donde pues todo el comportamiento no lineal o toda la energía se disipa por el comportamiento no lineal de los elementos estructurales, provocando daños en ellos. Estos sistemas de aislamiento proporcionan una flexibilidad lateral adicional al sistema, por lo que se alarga el periodo fundamental de las estructuras. Este alargamiento en el periodo fundamental de las estructuras, cuando se trata de espectros representativos de suelos firmes, lidera a aceleraciones espectrales menores y en efecto las fuerzas inerciales que experimentan los elementos estructurales son menores también. Sin embargo, pues hay que tener cuidado porque ese alargamiento del periodo también lidera a un desplazamiento espectral mayor y el sistema de aislamiento tiene que ser capaz de acomodar ese incremento en los desplazamientos. Como todos los sistemas de control de la respuesta, el aislamiento sísmico pues tiene sus beneficios y sus limitaciones. Algunos de los beneficios pues son que se reducen las distorsiones de entrepiso, se protege a los contenidos debido a esta reducción en las distorsiones de entrepiso, se reduce el daño en los elementos estructurales y no estructurales siempre y cuando estos estén no adecuadamente conectados a la estructura principal. Y
pues como les comenté, se concentra en el sistema de aislamiento la mayor parte de los desplazamientos horizontales y el comportamiento no lineal. Algunas de las limitaciones que tiene la utilización de este tipo de dispositivos, pues es que en algunos casos hay registros sísmicos que tomados cerca del epicentro de la ubicación del proyecto se conduce a una respuesta en desplazamiento muy grande en estructuras con periodo largo como las de base aislada. En tales circunstancias es esencial realizar estudios de sitio que permitan obtener aceleraciones de terreno realista. Esto puede ser mal visto por aquellos ingenieros que buscan la economía porque pues, estos estudios pueden ser algo costosos. Otra limitación pues es que la carga de viento, que generalmente es representativa en edificios altos, limita la rigidez lateral de los edificios de aislamiento sísmico. Entonces, esto también limita el desacoplamiento que se pueda lograr de la estructura con los movimientos del terreno. Además, pues los edificios esbeltos, en edificios esbeltos con dispositivos de aislamiento pueden sufrir tensión acompañada de grandes deformaciones por cortante horizontal bajo fuertes excitaciones sísmicas. Y eso debe ser cuidadosamente estudiado porque se sabe que los aisladores no tienen una capacidad para resistir tensiones. Adicionalmente, pues es un hecho reconocido en la literatura que el aislamiento sísmico tiene grandes ventajas en terrenos firmes o roca, pero no en terrenos blandos, debido a que en terrenos blandos el periodo del suelo es largo, entre 2 y 4 segundos, y si no, si la misión del aislamiento es alargar el periodo y no lo alargamos a la rama descendente del espectro de diseño, pues puede llevarnos a aceleraciones mayores, además de los posibles asentamientos diferenciales que puedan afectar al comportamiento del sistema de aislamiento. Existen diferentes tipos de aisladores sísmicos, como pueden ser los aisladores pendulares y su familia, o los aisladores elastoméricos y la familia de estos. En este caso, yo presento únicamente los aisladores elastoméricos porque fueron los que utilizamos principalmente en esta investigación. En este caso, los aisladores elastoméricos son utilizados en los sistemas de aislamiento y están compuestos por caucho reforzado con delgadas placas de acero internas que se unen al caucho mediante un proceso de vulcanización. Estas placas cumplen el propósito de evitar el abultamiento del caucho ante la carga vertical y proporcionan una gran rigidez para soportar este tipo de cargas. Específicamente, nosotros en esta investigación utilizamos los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento, en donde adicionando una mezcla de carbón extra fino, aceites y resinas al caucho, se aumenta el amortiguamiento de estos aisladores, de estos dispositivos, y se caracterizan por desarrollar una mayor rigidez y amortiguamiento ante grandes deformaciones debido a un proceso de cristalización del caucho que se acompaña de un aumento en la disipación de la energía. Para utilizar este tipo de aisladores en nuestra investigación, pues estuvimos buscando alguna referencia para poder calibrar nuestros modelos y nos encontramos un reporte elaborado por el profesor James Kelly y colaboradores en 1987 en la Universidad de Berkeley, en donde ellos realizaron una prueba experimental de una estructura de acero a escala, en donde colocaron unos sistemas, unos dispositivos de aislamiento de caucho o aisladores elastoméricos, pero se les colocó en el centro, así como lo muestro en esta imagen, un dispositivo que restringe los desplazamientos laterales y que soporta tensiones. Es decir, este dispositivo, que son unas barras de acero, pueden desplazarse horizontalmente cierta longitud, cierta dimensión de diseño,
y una vez que llega ese desplazamiento lateral, empieza a actuar en tensión estas barras de acero, permitiendo pues que se desarrolle tensión sin afectar el caucho, ¿no? Entonces, con base en ese estudio, bueno, ellos reportaron una prueba de estos, de este edificio en donde colocaron, en donde hicieron el estudio sobre una mesa vibradora, pero sin colocar, primeramente sin colocar ese dispositivo de control de desplazamientos, y obtuvieron un desplazamiento horizontal en una de las aisladores, en uno de los aisladores de la columna de casi 4 pulgadas. Y en la segunda prueba, ya colocando este dispositivo de control de desplazamientos, obtuvieron un desplazamiento de 3 pulgadas, por lo que se ve que este dispositivo sí actuó. De igual manera, nosotros tratamos de simular esta prueba experimental, pero en el software ETABS, en donde modelé la estructura con las propiedades geométricas y de peso que reportaron James Kelly en su reporte, y realizamos una primera prueba en donde el sistema de aislamiento lo colocamos sin un dispositivo de control de desplazamientos laterales, y obtuvimos un desplazamiento de 3 pulgadas aproximadamente. Vemos que el ajuste es similar o parecido al que obtuvieron ellos, y al momento que nosotros colocamos este dispositivo, que más adelante les voy a explicar cuál es el modelado de este dispositivo de control de desplazamientos, pues ya el desplazamiento se limitó a 2 pulgadas, 2.2 pulgadas aproximadamente, donde se ve pues que sí actuó este dispositivo, y el modelado pues fue también adecuado. Ahora, ¿qué es la esbeltez estructural y por qué se considera una condición de irregularidad? Bueno, de acuerdo con las recomendaciones del Manual de Diseño de Obras Civiles, en su capítulo de diseño de estructuras con aislamiento sísmico, se considera que una estructura con aislamiento sísmico cumple con la condición de regularidad estructural cuando la relación de la altura entre la dimensión menor en planta es menor que 2. Entonces, cuando no se cumple esta relación de esbeltez, se considera que la estructura es irregular, debido a que es más complejo predecir la respuesta la respuesta no lineal de este tipo de estructuras. Pasamos ahora al capítulo 3, en donde les muestro el diseño de los edificios con aislamiento sísmico. Los edificios propuestos, bueno, propusimos una estructuración, pero con diferentes relaciones de esbeltez. Propusimos primeramente un edificio de 8 niveles con una relación de esbeltez de 2, un edificio de 10 niveles con una relación de esbeltez de 2.5, un edificio de 16 niveles con una relación de esbeltez de 4, y un edificio de 24 niveles con una relación de esbeltez de 6. La descripción general de estos edificios, pues aquí la muestro en esta planta. Todos los edificios, como les comento, son similares en su estructuración. Únicamente lo que cambia es el número de niveles. Las características generales, pues es que todos son propuestos como uso habitacional. Como les digo, son 4 diferentes relaciones de esbeltez, o edificios de 8, 10, 16 y 24 niveles. Las ubicaciones elegidas para estos edificios fueron ubicados en la ciudad de Puebla en México, y Juchitán, Oaxaca, México también. Para nuestros amigos de Latinoamérica que no ubican estos estados, estas ciudades, ahorita en el mapa les voy a mostrar dónde y por qué propusimos estas ubicaciones. El sistema estructural está compuesto, de esta edificación está compuesto por columnas metálicas de sección HSS, vigas principales de sección IR trabajando en construcción simple, vigas secundarias de sección IR trabajando en construcción compuesta completa con el sistema de piso de lámina canalada colaborante, contravientos metálicos concéntricos en configuración chevron de sección HSS,
conexión viga columna a momento y conexión viga principal a viga secundaria a cortante. En esta otra imagen muestro una elevación longitudinal y una elevación transversal de uno de los edificios de 10 niveles, en donde observamos cómo está la configuración chevron de estos contravientos y las columnas, y vemos el sistema de piso. Ok, la metodología de diseño sísmico resiliente de estos edificios la represento en este diagrama de flujo y se las presento, se las explico brevemente en esta lámina. Primeramente, se realiza el diseño del sistema de piso. Enseguida, revisamos las condiciones de regularidad estructural. Es importante mencionar aquí que la única condición de regularidad que no estamos cumpliendo en estos edificios fue la de la relación de esbeltez, porque queremos que las respuestas que obtengamos de los análisis dependan únicamente de esta relación de regularidad. Más adelante es una invitación para que se hagan otro tipo de edificios en los que se incumplan más condiciones de regularidad, ¿no? El tercer paso, pues, es elegir o seleccionar el espectro de diseño sísmico y calcular su correspondiente espectro de desplazamientos. Enseguida se realiza el modelo de la estructura en base rígida y se obtiene el periodo fundamental de esta estructura. Se recomienda que aquí el periodo sea igual o muy similar a 0.1 veces el número de niveles para poder después lograr un desacoplamiento adecuado cuando se tenga el sistema de aislamiento, ¿no? Luego se realiza el prediseño del sistema de aislamiento en donde se definen, pues, la altura de los aisladores y el diámetro de los aisladores. Enseguida se hace la reducción de los espectros de aceleraciones y desplazamientos por el incremento en el amortiguamiento determinado en el prediseño del sistema de aislamiento. Después se calcula el cortante lateral mínimo resistido por las columnas de cada nivel, en donde se propongo esta ecuación que es una ecuación determinada para estructuras metálicas por el doctor Edgar Tapia y el doctor Arturo Tena. Al final de la presentación les mostraré las citas para que puedan revisar de dónde sale esta ecuación, ¿no? Enseguida se hace el prediseño de los elementos estructurales por capacidad, en donde se busca que el mecanismo de colapso sea columna fuerte, viga débil y contraviento más débil. Después se realiza el cálculo del factor de reducción por comportamiento sísmico, calculado con esta ecuación que les muestro acá. Ahorita vamos a ver igual de dónde obtenemos esa ecuación. Después se hace el análisis modal espectral de las estructuras con aislamiento sísmico sometida a las diferentes combinaciones de carga. De este análisis modal espectral, pues, se revisan los elementos mecánicos y se realiza el diseño o revisión de las secciones estructurales propuestas. Si todas cumplen adecuadamente, se hace la revisión de las distorsiones de entrepiso, y si todos estos umbrales se cumplen, pues finalizamos con este diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos los espectros de diseño para el análisis de estos edificios? Bueno, actualmente el capítulo de diseño por sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad cuenta con un programa de ayuda, que es una herramienta de ayuda que le llamamos PRODISIS, Programa de Diseño Sísmico, en donde se proporciona un criterio simple para definir la zona sísmica basado en el valor de la aceleración máxima en roca para un sitio de referencia dado. Aquí vemos cómo está zonificado nuestro país, en donde tenemos 4 diferentes zonas sísmicas. La zona A, que es la de color verde, es la zona, digamos,
con menos sismicidad, en donde la aceleración en roca es abajo de los 50 centímetros por segundos al cuadrado. La zona sísmica B es una zona de sismicidad moderada. La zona sísmica C es una zona con alta sismicidad, digamos, y la zona sísmica D, acá cerca por la costa del Pacífico, pues es una zona de muy alta sismicidad. Ahora, la ciudad de Puebla está ubicada en una zona sísmica, aquí por donde tengo mi cursor, en una zona sísmica D, que es de alta sismicidad, mientras que el edificio propuesto en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, por acá lo tenemos en una zona sísmica D, por favor, por aquí en esta parte de abajo. Así, pues en esta lámina les muestro cómo ubicamos, aquí se ve el puntero donde está ubicada la ciudad de Puebla y obtenemos el correspondiente espectro elástico para diseño sísmico. Y calculamos el espectro de desplazamientos correspondiente a este espectro de diseño, ¿no? En donde vemos que el coeficiente sísmico para este tipo representativo de roca en esta zona es de 0.4 gales aproximadamente, mientras que el desplazamiento espectral pues está cerca de los 33 centímetros. Y ahora vemos acá que en el espectro representativo de suelos firmes de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, pues acá es una zona de muy alta sismicidad. Vemos que pues, hay bastante más rock and roll, en donde el coeficiente de sísmico es aproximadamente 0.84 gales y los desplazamientos pues aquí están cerca de los 65 centímetros. Los parámetros para reducir los espectros de diseño para estructuras aisladas se definen en estas láminas y son únicamente el concepto, el factor de reductor por sobreresistencia y por redundancia, a diferencia de las estructuras convencionales en donde entran algunos otros parámetros, ¿no? El factor reductor por sobreresistencia y esta ecuación, les comento, está dada en el manual de diseño de obras civiles en el capítulo de diseño de estructuras con aislamiento sísmico, pues depende de un factor de sobreresistencia índice que va de 1.4 a 1.7 y RA0 o factor de sobreresistencia índice depende del sistema estructural por encima del sistema de aislamiento. Pero si ven los valores, pues es diferente al que pudiera tener una estructura convencional, ¿no? Ahora, el factor reductor por redundancia depende únicamente del sistema de aislamiento sísmico y puede tener valores de 0.7 para un sistema menos redundante o poco redundante o 1.25 para un sistema muy redundante en el que se formen 3 o más líneas de defensa. Y para ejemplificar esto, muestro estas figuras en donde, por ejemplo, en la dirección X, que sería la dirección horizontal, tenemos únicamente 2 aisladores en donde se forma un marco, únicamente una crujía de redundancia, digamos, entonces le corresponde un factor de reductor por redundancia de 0.8 y en el sentido vertical, en el sentido de Y, se forman 2 crujías con aislamiento sísmico, por lo que le corresponde un factor de redundancia de 1. Y lo que es nuestro caso, que es de la derecha, el caso que estamos estudiando, en donde estamos proponiendo un aislador debajo de cada una de las columnas, en ambas direcciones le toca un factor de redundancia de 1.25, ya que se forman en el sentido X, en el sentido horizontal, 3 crujías con aislamiento sísmico
y en el sentido Y se forman 4 crujías con aislamiento sísmico. Por lo tanto, es una estructura muy redundante desde el punto de vista del manual de diseño. ¿Okay? Ahora, el factor de reducción por comportamiento sísmico, pues depende del factor sobre resistencia y el factor de redundancia, como se los mostré hace un momento, y del desacoplamiento dinámico, mostrado aquí por el periodo de la estructura en base aislada entre el periodo de la estructura en base rígida. Y además, pues se afecta por el factor de regularidad estructural, que va de 0.7 a 1, dependiendo si es muy irregular o regular en el caso de que únicamente, en el caso de que no se incumpla con ninguna condición de regularidad, de irregularidad. De esta manera podemos reducir los espectros de aceleraciones y de desplazamientos, como lo muestro en esta imagen, pues las aceleraciones espectrales del espectro elástico se reducen por el concepto del factor de comportamiento sísmico y por el amortiguamiento adicional dado por el sistema de aislamiento. Por otra parte, el espectro de desplazamientos se reduce de igual manera. Estos espectros de esta lámina corresponden a los edificios ubicados en la ciudad de Puebla, y estos de por acá corresponden a los de Juchitán, Oaxaca. Vemos que aquí el espectro reducido pues tiene un coeficiente sísmico aproximadamente de 0.21 gales y un desplazamiento de cerca de 26 centímetros, mientras que el espectro ya reducido para la ciudad de Juchitán, Oaxaca, tiene aproximadamente 46 gales y un desplazamiento que tiene que acomodar el sistema de aislamiento de aproximadamente 52 centímetros. El manual de diseño de obras civiles, en su capítulo de diseño para estructuras con aislamiento sísmico, tiene algunas restricciones para el diseño del sistema de aislamiento. En el caso de los aisladores elastoméricos, tenemos esta curva primaria con un comportamiento bilineal, en donde la rigidez efectiva que debe tener el sistema de aislamiento debe ser menor que la rigidez efectiva para un desplazamiento del 20% del desplazamiento total del sistema de aislamiento. Entonces, realizando el prediseño de los aisladores sísmicos que estamos estudiando, obtuvimos estas dimensiones de aisladores y estos valores de desacoplamiento. En el caso del edificio de Juchitán, Oaxaca, únicamente diseñamos a manera de comparativa el edificio de 10 niveles, el que tiene una relación de esbeltez de 2.5, para compararlo con aquel ubicado en una zona de alta sismicidad. Recordemos que el edificio ubicado en Juchitán, Oaxaca, está ubicado en una zona de muy alta sismicidad, mientras que la ciudad de Puebla está ubicada en una zona de alta sismicidad. Vemos aquí que, comparando nada más el prediseño de este sistema de aislamiento, ¿a qué nos lleva esta diferencia en la ubicación de los diseños? Que mientras que el diámetro para el aislador de los edificios del edificio ubicado en Puebla es de 80 centímetros, mientras que el que está ubicado en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, tiene una dimensión de 130 centímetros. Y la altura del elastómero es de 90 centímetros para el edificio ubicado en Juchitán, Oaxaca, mientras que el edificio ubicado en la ciudad de Puebla tiene 60 centímetros de espesor del elastómero. Y el desacoplamiento dinámico logrado comparando uno y otro, pues vemos que el edificio
ubicado en Juchitán, Oaxaca, logramos un desacoplamiento de 2.78 veces el periodo en base rígida, mientras que el de ubicado en Puebla tiene 2.92. De los demás edificios, pues igual no, aquí podemos ver cómo están las dimensiones, qué dimensiones obtuvimos de los aisladores y del desacoplamiento dinámico que logramos. Pues es aquí importante mencionar que algunos manuales de diseño pues ponen como mínimo que se desacople un 2.5 veces el periodo de la estructura en base rígida con respecto al periodo de la estructura en base aislada. Entonces, de ahí partimos para determinar las dimensiones de los aisladores, ¿no? Eh, una vez que ya definimos las dimensiones de los aisladores y definimos también los espectros de diseño, pues es cuestión de realizar el modelado y análisis modal espectral de los edificios propuestos, en donde ya obtenemos en donde ya tenemos que modelar los aisladores sísmicos, ¿no? Bueno, la estructura sobre los aisladores sísmicos. La librería de ETABS nos permite utilizar este tipo de dispositivos en donde, si lo ven por aquí, si se alcanza a leer, son los High Damping Rubber Bearings, en donde son aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento. Y en este tipo de aisladores o links que se le llaman en ETABS, pues tenemos que introducir nosotros la rigidez efectiva y el amortiguamiento viscoso adicional que aportan estos aisladores, por lo que el espectro que vamos a meter para hacer el análisis modal espectral va a ir únicamente disminuido por el factor de comportamiento sísmico, ya que internamente el programa nos reducirá el espectro por el concepto del amortiguamiento adicional del sistema de aislamiento. En este caso, pues voy a meter un gol aquí para presentarles un artículo que acabamos de publicar aquí en la revista internacional de ingeniería de estructuras, en donde indicamos o publicamos cómo a modelar un aislamiento de péndulo de fricción restringido al levantamiento, que no son los que utilizamos en este caso, pero bueno, no coman ansias porque ya también estamos en el horno, digamos, uno en el que estamos, en el que publicamos cómo calibrar este tipo de aisladores que son los que utilizamos en esta investigación, que son los aisladores elastoméricos con dispositivo de restricción al levantamiento, ¿no? Modelándolos en el software comercial ETABS. Ahora, de estos análisis modales espectrales, pues revisamos varios parámetros, entre ellos, pues el periodo fundamental de la estructura con aislamiento sísmico. Vemos aquí que para el edificio de Juchitán, Oaxaca, obtuvimos un periodo de la estructura aislada de 2.8 segundos. Para el edificio de Puebla, un periodo de 2.9 segundos. Igual para el de Puebla de 10 niveles, 3.6 segundos. El de 16 niveles de 4.8 segundos y el de 24 niveles de 6.7 segundos, que pues si se imaginan, este edificio lo llevamos a unas aceleraciones muy pequeñas o relativamente pequeñas que prácticamente pues no las va a sentir mucho, digamos, este edificio, pero hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. También de este análisis modal espectral, pues hay que revisar que las distorsiones de entrepiso se cumplan tanto para el sismo de servicio como para el sismo de diseño.
En este caso, en la revisión de las distorsiones para el sismo de servicio, se tiene que modelar el aislador para la rigidez efectiva, porque se espera que en este tipo de solicitaciones el sistema de aislamiento se comporte únicamente en su intervalo de comportamiento lineal. Vemos aquí los resultados que obtuvimos para los edificios diseñados en el que todos estamos cumpliendo de manera holgada con el umbral permisible. Y esta revisión, en el caso de las estructuras aisladas, pues eh, se determina eh, de la aceleración del espectro de la estructura en base aislada dividida en un factor de reductor de servicio que es 5.5 y el umbral pues es 0.01 si hay elementos no estructurales no conectados adecuadamente a la estructura y 0.002 si los elementos no estructurales están adecuadamente conectados a la estructura de manera que no sufran daños en caso de que se llegue a este umbral. En el caso de las distorsiones de entrepiso para el sismo de diseño, pues de manera similar, bueno, de manera similar, digamos, aquí sí se debe modelar el sistema de aislamiento con su comportamiento bilineal y se obtienen estas distorsiones en donde se determinan midiendo el desplazamiento horizontal del piso superior menos las del piso inmediato inferior entre la altura del entrepiso por el factor de comportamiento sísmico. Y esa distorsión debe ser menor que la distorsión permisible. Y esta distorsión permisible pues depende del sistema estructural propuesto. En este caso, como son estructuras de acero de marcos contraventeados, tenemos una distorsión permisible de 0.004. Vemos aquí que cumplimos. El edificio de Juchitán, Oaxaca, pues está al límite, pero cumplimos, ¿no? Los edificios ubicados en la ciudad de Puebla, pues también están cumpliendo con cierta holgura. También en este análisis modal espectral revisamos las fuerzas axiales en los aisladores. Vemos que en estas imágenes son sacadas del software o del análisis realizado en ETAPS, en donde las líneas rojas representan compresiones en los aisladores, mientras que las líneas amarillas, los rellenos estos amarillos, las banderitas amarillas representan tensiones. Vemos que en el edificio de Juchitán, de 10 niveles, en los 4 aisladores de esquina, sí sufrieron tensiones, pero estas tensiones, aunque la capacidad inherente de los aisladores elastoméricos para resistir tensiones es baja, digamos que sí tienen algo de capacidad. Entonces estas tensiones sí pueden ser soportadas por el sistema de aislamiento sin generarse problemas, ¿no? De igual manera, pues en caso que no hubieran tenido capacidad los aisladores, hubieran actuado los dispositivos de control de desplazamientos que indicamos. Ahora, pasamos al registro o a la selección de registros de aceleración para realizar los análisis no lineales. Esta selección de registros pues se hizo con base en que todos los registros sean compatibles con los espectros de diseño de las estructuras. Se seleccionaron con base en su ubicación en el país y el tipo de suelo de desplante, que en todos los casos estamos proponiendo que los espectros sean representativos de suelo firme. En el caso de la ciudad de Puebla, del proyecto ubicado en Puebla, cuyas fuentes sísmicas más relevantes para definir su peligro sísmico son generalmente sismos de falla normal, se seleccionaron los registros obtenidos durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, con una magnitud de 7.1 en 5 estaciones sismográficas ubicadas en la zona o cercanas a la zona de la ciudad de Puebla.
De igual manera, para el edificio ubicado en Juchitán, Oaxaca, se consideraron 2 registros obtenidos en estaciones cercanas correspondientes al sismo de subducción que afectó esa zona el 7 de septiembre de 2017, que tuvo una magnitud de 8.2, y se generaron 2 registros artificiales compatibles con esa zona sísmica. Además, se evaluó el registro de la estación termoeléctrica de Manzanillo. Manzanillo está ubicado en Colima, en el estado de Colima, también sobre la costa del Pacífico, por lo que también corresponde a un sismo de subducción, es representativo de un sismo de subducción y que ocurrió el 9 de octubre de 1995 con una magnitud de 8. Y les digo, es representativo de zonas sísmicas de todas estos registros sísmicos seleccionados, pues son de estaciones operadas por el Instituto de Ingeniería de la UNAM o por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de la Fundación Javier Barros Sierra. En estas imágenes les muestro el trío de registros sísmicos y espectros de respuesta de las estaciones seleccionadas, en este caso para la ciudad de Puebla. Si ven, estas son las componentes, estas 2 son los registros sísmicos de las componentes horizontales y el tercero, es la componente de aceleraciones vertical. También en esta columna del medio, muestro el espectro de aceleraciones obtenido del programa de diseño sísmico de PRODISIS, del capítulo de diseño por sismo, mientras que en este color azul se muestra el espectro de respuesta del registro de aceleraciones. Y en esta columna de la derecha, o sea, en color azul está el espectro de desplazamientos correspondiente al espectro de aceleraciones y en línea verde el espectro de desplazamientos correspondiente al espectro elástico obtenido en PRODISIS. Y así para cada uno de los registros de aceleración. También en líneas verticales muestro los periodos o se grafican los periodos obtenidos del análisis modal espectral para cada uno de los edificios ubicados en la ciudad de Puebla. Vemos que en línea roja corresponde al edificio de 8 niveles, el de línea verde corresponde al edificio de 10 niveles que anda cerca de 3.8 segundos y hasta el final vemos el edificio de 24 niveles en línea gris que anda cercano a los 7 segundos. Si vemos pues acá las aceleraciones que tienen estos sistemas, este edificio son pequeñas, pero el desplazamiento que tiene que acomodar este tipo de sistema el sistema de aislamiento para estos edificios más altos pues es el mayor, ¿no? Y así para cada muestro 5 diferentes registros para cada ubicación. Se ve aquí todos estos corresponden a los de la ciudad de Puebla. Y en estos casos ya vemos cómo cambia un poquito la configuración de que tienen muchas más aceleraciones mucho mayores, ¿no? Que corresponden a una zona de alta sismicidad, ¿no? Que son los edificios ubicados o los registros representativos de una zona sísmica también de igual manera les muestro los 5 espectros seleccionados para realizar los 5 tríos de espectros sísmicos y de registros sísmicos seleccionados para realizar estos análisis dinámicos no lineales. Y ahora pasamos a ver un poquito de los resultados que obtuvimos de estos análisis dinámicos no lineales. Pero antes, pues les platico un poquito de las consideraciones que tomamos para realizar los análisis dinámicos no lineales paso a paso. Primeramente, pues hay que mencionar que todos los registros son típicos de roca firme o terreno firme, perdón, de roca o terreno firme, con y sin efectos de sitio. Cada modelo fue sometido a la acción bidireccional de los registros sísmicos presentados. En todos los casos, la componente fuerte de los registros, la de mayor aceleración, se aplicó primero en la dirección más esbelta del edificio y la componente débil se aplicó en la dirección ortogonal. Posteriormente se realizó el intercambio
de la dirección de acción de las componentes de los registros y se compararon los resultados para ver en cuáles fueron las mayores demandas. Y para la realización de los análisis tridireccionales, se eligió el registro sísmico en el que el análisis bidireccional provocó mayores demandas tanto en la superestructura como en el sistema de aislamiento. De tal manera que únicamente elegimos el de mayor, el registro de el análisis sometido a las dos direcciones horizontales que sometió a la estructura mayores demandas, y ese a su vez lo estudiamos ya con el trío de registros, ¿no? Considerando la componente vertical. Los resultados obtenidos pues de estos análisis y de la relación de esbeltez en las fuerzas axiales de los aisladores, particularmente en los aisladores de esquina, pues como les mostré ahorita en una gráfica, vimos que el edificio de Juchitán, Oaxaca, presentó tensiones en uno de los aisladores de esquina. En este caso vemos que fueron 69.6 toneladas. Ya todos los demás análisis, no, este corresponde al modal espectral, pero todos los demás análisis no lineales, dinámicos no lineales, excepto el de la termoeléctrica de Manzanillo, también provocó tensiones. Todos los demás no presentaron tensiones, los aisladores de esquina. Únicamente porque el contenido de energía de este registro, pues fue el único que provocó tensiones a los aisladores, pero pues vemos que incluso fueron menores que las obtenidas del análisis modal espectral. En el caso de los edificios ubicados en Puebla, el de 8 niveles, vimos que hubo dos registros de aceleración o dos de los análisis dinámicos no lineales en los que se presentaron tensiones, pero vemos que son relativamente pequeñas, por lo que no ponen en peligro la estabilidad dinámica del sistema de aislamiento en estos casos. Vimos también que la relación, las fuerzas axiales en el sistema de aislamiento, pues tienen un impacto en estos análisis. Y vemos que las razones principales por las que no se presentaron tensiones en los aisladores de los edificios más altos, pues es principalmente que los aisladores requeridos en los edificios menos altos son más pequeños y en efecto más rígidos, lo que provoca pues que no se pueda lograr un desacoplamiento dinámico adecuado, y eso genera esas tensiones que, como lo vimos en la lámina anterior, no son tan grandes y no ponen en riesgo la estabilidad dinámica. Además, pues los registros de aceleración empleados demandan un desplazamiento mucho menores a estos edificios más esbeltos debido al alargamiento del periodo. O sea, el alargamiento del periodo que lidera a que las aceleraciones a las que se someten estos edificios más altos sean menores, y en efecto, pues el desplazamiento lateral es menor. Ahora vemos aquí estas bonitas curvas de estéresis obtenidas del edificio de Juchitán, Oaxaca. Digo bonitas porque en un análisis académico, pues son bonitas, pero también con mucho respeto, porque tal vez estar habitando un edificio y que se forme una curva de estas en algún aislador, pues ya los habitantes lo van a sentir, que se les mueve el piso. Entonces, pues es preciso ahí nada más comentarlo. Vemos que sí, el edificio de Juchitán, Oaxaca, sí desarrolló un comportamiento histerético, o sea, sí desarrolló un comportamiento bilineal, sí se hicieron algunos ciclos aquí en la disipación de energía. Sí incurrió en un comportamiento inelástico este sistema de aislamiento. Y en el caso de los edificios ubicados en Puebla, pues vemos que los edificios
más pequeños, digamos, bueno, el edificio de 8 niveles también tuvo ciclos de histéresis en los que pues se ve que el sistema de aislamiento sí incurrió en un comportamiento inelástico, mientras que el edificio ubicado, perdón, el edificio de 24 niveles prácticamente se comportó en su intervalo elástico, sin ningún problema. Vemos que el desplazamiento máximo de estos aisladores fue el desplazamiento lateral, fue aproximadamente de 4.2 centímetros, más o menos, ¿no? Mientras que acá los desplazamientos en estos aisladores del edificio de 8 niveles, pues anduvo cerca en un aislador de esquina, cerca de los 15 centímetros. El impacto de la relación de esbeltez ahora en las fuerzas laterales del sistema de aislamiento, pues vemos que los edificios más pequeños fueron los que sufrieron más de este cortante lateral, fueron los que, digamos, tuvieron que soportar más fuerza lateral en cada uno de sus niveles, ¿no? También los desplazamientos laterales por encima del sistema de aislamiento, pues vemos aquí que de igual manera los edificios más pequeños, en este caso de bolitas, digamos bolitas rojas, que es el de una relación de esbeltez de 2, pues fue el que se desplazó más. Acá podemos ver también en el edificio más alto un poquito de participación de los modos superiores, como es típico de este tipo de edificios. Las distorsiones de entrepiso, pues como ya lo habíamos visto también, este, eh, se cumplieron también adecuadamente sin ningún problema. Y las aceleraciones de piso, pues en este caso también fueron mayores para los edificios más pequeños, pues como les he comentado, debido a la rigidez del sistema de aislamiento. Ahora, ¿qué impacto tiene considerar o no la componente vertical de los movimientos del terreno en los análisis dinámicos no lineales? Pues observamos que la mayoría de los parámetros, como por ejemplo las aceleraciones, en este caso representadas por la aceleración medida en la azotea, pues sí aumentó en algunos casos hasta el 50%. Por ejemplo, los desplazamientos, las distorsiones aumentan, pero un poquito. Pero ya en el caso de las aceleraciones de azotea, bueno, representadas por el sistema de piso de la azotea, sí hubo casos en los que se aumentaron hasta 50% el valor obtenido. Y este aumento de las aceleraciones, pues tiene implicaciones importantes en el diseño sismo resistente. Uno es que se debe revisar que los sistemas de piso sean capaces de resistir estos incrementos y que los contenidos sensibles a las aceleraciones estén adecuadamente, digamos, fijos o cuál puede ser ese impacto desfavorable en ese tipo de contenidos. También observamos que las fuerzas axiales en los aisladores aumentaron y que las fuerzas axiales en las columnas centrales también aumentaron, y esto implica una revisión adicional. Si vemos aquí las fuerzas axiales en las columnas centrales para un análisis modal espectral, en este caso en el edificio de 10 niveles ubicado en Juchitán, Oaxaca, tiene en una de las columnas centrales 238 toneladas, y ya considerando únicamente el análisis bidireccional, digamos, con los registros en direcciones horizontales, tiene 223 toneladas, pero al considerar la componente vertical, sube a 253 toneladas, que es ciertamente mayor que el de los otros dos análisis realizados, ¿no? Entonces, estas aceleraciones verticales demandan proporcionalmente de mayor manera las columnas centrales, y eso
nos conlleva a hacer una revisión adicional a estos elementos para revisar que no se sobrecarguen, bueno, que no se sobrepasen los valores de diseño, porque en caso de que se sobrepasen hay que modificar las secciones y realizar nuevamente todo el análisis, ¿no? En este caso, como las estructuras o las secciones propuestas tenían capacidad de reserva, no tuvimos que realizar un cambio, pero pues es importante señalar que esto puede pasar cuando no se considera o cuando se considera la componente vertical de los movimientos del terreno. También finalmente de estos análisis dinámicos no lineales, pues observamos que todos los elementos estructurales permanecen en comportamiento elástico, es decir, no se formó ninguna articulación plástica, que es precisamente lo que buscábamos al aplicar esta tecnología de aislamiento sísmico. Y finalmente, pues les muestro algunas de las conclusiones que me voy a permitir leerlas. En el prediseño del sistema de aislamiento se observó que las dimensiones requeridas de los aisladores, diámetro y espesor del elastómero, son muy sensibles al desacoplamiento dinámico, representado por la relación del periodo de vibración de la estructura aislada entre el periodo de vibración de la estructura en base rígida. Por lo que para obtener dimensiones de aisladores adecuadas y proporcionales para cada edificio en estudio, se debe ser cuidadoso con el parámetro de desacoplamiento dinámico. En los edificios estudiados, el análisis modal espectral, en donde se empleó el espectro de diseño del Manual de Diseño de Obras Civiles en su capítulo de diseño por sismo para suelo firme o roca, se cubre razonablemente bien la mayoría de los parámetros estudiados, especialmente en los edificios más altos. Esto se debe en gran medida a que la rama descendente del espectro de pseudoaceleraciones es conservadora en periodos largos. Es decir, las ordenadas espectrales en la rama descendente de los espectros de diseño del Manual de Diseño de Obras Civiles sobrepasan notablemente a las de los espectros de los registros sísmicos analizados. Para los casos particulares estudiados, se observó que conforme aumenta la relación de esbeltez de los edificios, las demandas de desplazamientos, fuerza cortante y momento de volteo disminuyen debido a que las ordenadas espectrales de los registros sísmicos disminuyen para periodos largos y eso exige menores solicitaciones a los edificios más esbeltos. Es importante aquí mencionar que todos los registros son representativos de suelo firme o roca, por lo que cuando se tienen suelos de diferente calidad, suelos blandos, pues esto puede ser diferente. De los análisis dinámicos en donde se consideraron las tres componentes de aceleración, se observó que las aceleraciones de piso sí presentaron un incremento importante, por lo que se debe revisar a detalle el tema de los contenidos y el impacto en el comportamiento de los sistemas de piso. Y finalmente, la planta estructural tipo de los edificios diseñados se propuso de manera que la única condición de regularidad estructural que no se cumpla sea la relación de esbeltez. Por lo tanto, cuando se tenga otro tipo de estructura esbelta con aislamiento sísmico en donde no se cumplan otras condiciones de regularidad adicionales, se deberá revisar a detalle cada parámetro que pueda afectar el comportamiento del sistema de aislamiento sísmico, particularmente si se trata de irregularidades fuertes como puede ser el acoplamiento torsional, pisos suaves y débiles o flexibilidad lateral de los sistemas de piso. Aquí les muestro algunas de las referencias utilizadas para esta presentación y pues les agradezco mucho. Eso es todo. Si tienen preguntas, pues con gusto trataré de responderlas. Estimado Francisco, felicitaciones por la presentación, realmente un gran trabajo. Igual felicitaciones, profesor Arturo Tena, un gran trabajo de tesis de maestría que han desarrollado. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Sí, claro. La primera pregunta es referente a, en Ecuador, la construcción de estructuras metálicas orienta las vigas secundarias en un solo sentido. Veo que en su proyecto la orientación de las vigas secundarias de los paneles son diferentes. ¿Tiene alguna ventaja o es la práctica común en México? Tal vez nos pueda comentar algo al respecto.
Sí, claro. Voy a poner la lámina para eh, para la audiencia que no se percató de eso, que lo puedan checar. Aquí está la lámina. Sí, esta, digamos, configuración le llamamos en tipo ajedrez, en donde vamos cambiando la orientación de las vigas secundarias, pues lo hacemos para que la rigidez lateral del sistema de pisos eh, se equilibre en ambos sentidos, ¿no? Eh, digamos que es práctica en las zonas de alta sismicidad y esto ayuda mucho a los sistemas de piso. Generalmente, tal vez en zonas de baja sismicidad, la mayoría de los diseñadores orientan sus sistemas de piso en una sola dirección, pero eh, en cuanto a las zonas de alta sismicidad, esto sí ayuda bastante para equilibrar la rigidez del sistema de piso. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta referente a, acabamos de ver el comportamiento de edificios esbeltos con aislamiento sísmico en suelos firmes. ¿Esto sería perjudicial si lo hacemos en zona de transición o un suelo blando? ¿Se podría implementar en este tipo de sitios aislamiento sísmico? Ok, pues como les comento, hay algunas ventajas, bueno, algunas desventajas ya estudiadas y publicadas en la literatura, en diversos artículos por autores como el doctor Arturo Tena, que está aquí presente, en donde pues suelos blandos, eh, probablemente suelos de transición con cuidados adecuados se puedan utilizar, pero en suelos blandos en donde se tenga un periodo de aceleración del suelo muy largo, digamos entre 2, 4 o más segundos, eh, pues probablemente no sirva de mucho alargar más el periodo de la estructura con un sistema de aislamiento, porque lo podríamos llevar a una zona de resonancia y eso, pues al final de cuentas va a perjudicar a la superestructura. Entonces, es cuestión de estudiar, de estudiar la sismicidad de la zona donde se desea emplear y ver si ayuda o perjudica. Todo esto hablando en el tema de los espectros de diseño que tengamos disponibles. Perfecto, muy amable por la respuesta. Y una última pregunta. Bueno, primero un comentario, nos dicen excelente conferencia. Felicitaciones por ello. ¿Qué Gracias. porcentaje de holgura en la carga axial recomienda para el prediseño de los aisladores, teniendo en cuenta que no se va a considerar la componente vertical en el análisis y si solo sería en el perímetro o en todos los aisladores? Ok, pues eso es una buena pregunta, porque pues los aisladores tienen una capacidad, se puede calcular la capacidad del, del aislador dependiendo de sus dimensiones. Entonces, que yo recuerde, hasta ahorita no leí si haya si haya yo leído alguna publicación en donde digamos que nos den recomendaciones de si podemos dejar cierta holgura, cierto porcentaje de holgura para los análisis en donde si yo no tengo la componente vertical del suelo y no puedo obtenerla, decida dejar una holgura para, para estos aisladores, pero con base en el aumento de las fuerzas axiales que obtuvimos en este caso de las columnas, pudiéramos determinar de alguna manera cuánto más o menos pudiéramos necesitar en dado caso que no realicemos un análisis considerando las tres direcciones. Vemos aquí que las máximas eh, la máxima diferencia pues anda del orden en el edificio de 24 niveles del orden de las 60 toneladas. Entonces, ya con esto y
con las dimensiones de nuestros aisladores pudiéramos determinar cuánto pudiéramos dejar de holgura para un cierto diseño en donde, como le digo, no pudiéramos hacer el análisis tridireccional del sistema de aislamiento. Perfecto, muy amable por las respuestas. Ya no tenemos más preguntas por parte de los asistentes, así que me gustaría dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, ya puede encender su micrófono. Ya, muy complacido, muy contento observando su excelente conferencia. Le felicito. Eh, una, una consulta. Sí, ¿Cuál claro. es el periodo de retorno de la zonificación sísmica que presentó? Porque había aceleraciones bastante bajas con respecto a las que tenemos en nuestros mapas de zonificación. Entonces, por eso me quedé, dije, ¿con qué periodo de retorno tiene ese estudio de peligrosidad sísmica? Ese periodo de retorno, no lo recuerdo en este momento si sean 50 o 200 años, la verdad, le mentiría si le digo un número, pero por ahí el doctor Eh, Tena me puede apoyar, a lo mejor él tiene un poquito más de memoria en ese aspecto. A ver, doctor Tena. Buenas noches, Roberto. Mira, no te lo puedo decir con exactitud porque tendremos que poner, porque en el manual de obras civiles se toman periodos de retorno con criterios óptimos, entonces dependen del peligro sísmico de cada región. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el periodo de retorno para Puebla es distinto que para Juchitán, y el de Juchitán es distinto para el de Acapulco, y el de Acapulco es distinto al que tendrías en Vallarta, por ejemplo, o Manzanillo. Eso es una decisión que tomaron pues los que hicieron el peligro sísmico. Lo que sí te puedo decir es que sí es transparente a la hora de que tú determinas con Pródisis cuál es el periodo de registro, porque primero te saca el espectro de peligro uniforme, ponderando las distintas partes y te da cuál es el periodo de retorno, ¿no? Entonces, en las zonas de sismicidad alta, los periodos de retorno varían, pero son altos y son muchísimo más altos en las de baja sismicidad porque cuesta muy barato ser más conservador. Por ejemplo, en la zona A los periodos de retorno son grandes, pero si te quieres, te mandamos un artículo donde se explicó eso conceptualmente y donde se presentan lo que son los mapas de peligro uniforme, los de los periodos característicos y los periodos de retorno óptimos para aceleraciones óptimas en roca. Muy amable, muchas gracias. Más pensando que estamos entre amigos, eh, me queda otra duda que también era, tienen una estructura con elementos link. Estoy de acuerdo, son elementos link lo que tiene la estructura de acero. Y Sí, además de los elementos link, tiene la parte de aislación. Entonces hay dos fuentes de amortiguamiento. En el elemento link y abajo en la aislación. ¿Estoy correcto en eso o no? mm, Porque bueno, te vi las diagonales me pareció a mí que son elementos de enlace. Tengo las diagonales con un elemento en la mitad, o no es No. así. no, 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 las diagonales son elementos BIM, digamos, son pero, barras, son contravientos. O pero, sea, son elementos axiales, normales. Los links los utilizó para modelar el sistema de aislamiento, Roberto, que es la manera que lo tiene disponible. El ETAPS tiene una bola de elementos link y dentro de esos está uno que, como dice, que es el del alto amortiguamiento, ¿no? O como ya, cuando tomó bueno, en cuenta el que tiene la restricción de aislamiento, pues agarró tres links juntos para tomar en cuenta que se puede, que lo puede jalar y se levanta o que se puede comprimir, ¿no? Sí. bueno, excelente trabajo, muy bien. Hoy estoy más motivado a seguir estudiando su tesis y sus artículos. Excelente, les felicito.
muy contento. Estas conferencias de los lunes siempre nos dejan con más ganas de estudiar en más temas. Es como quien dice, te enseña penitas, mira, mira, está poderoso. Qué lindo, le agradezco muchísimo eh, al maestro en ingeniería Francisco Parra por la excelente conferencia que nos ha dictado. Usted sabe explicar, tiene esa cualidad de, nos lleva tranquilamente, está ahí hora y media que hemos estado aquí platicando y parece que hubiéramos estado un cuarto de hora y nos ha dado el tema tan avanzado, nos ha llevado despacito, despacito, bien bonito, tiene ese don de la docencia. Y también agradecer a nuestro doctor Arturo Tena. Qué bien, gracias por recomendarnos al máster Francisco Parra para que dé esta conferencia. Y ya sabes, las puertas están abiertas para en un futuro seguir aprendiendo de la investigación que hacen ustedes, muy valiosa. Muchas gracias. Y también, antes de terminar, a nuestro futuro doctor Brian Cagua, porque es muchas cosas que él está haciendo para seguir con estas conferencias lunes a lunes. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Gracias, doctor Aguilar, por esas felicitaciones. Realmente, Francisco, el profesor Arturo, muy merecidas. Es un trabajo muy avanzado que nos da luces para la práctica de ingeniería con este tipo de sistemas de protección sísmica. En este punto, antes de dar por finalizada la conferencia, me gustaría compartir un certificado que se otorga en reconocimiento y agradecimiento a la difusión de su conocimiento, maestro en ingeniería Francisco Parra García, y por estar en este momento compartiendo el espacio con nosotros. El conocimiento no se detiene con este tema: comportamiento sísmico de edificios esbeltos con aisladores de base desplantados en suelos firmes. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Una vez más, muchas gracias. Tal vez algún comentario final de su parte, Francisco. Bueno, pues quiero agradecerles mucho ahí por los comentarios a usted, doctor Roberto Aguiar. Eh, pues le agradezco los comentarios y la invitación también al maestro Brian Cagua, pues por la organización y también por la invitación y por la atención que han tenido con este tema. Yo les agradezco mucho también a toda la audiencia que estuvo presente aquí en esta charla y estamos pues disponibles para cualquier pregunta que tengan al respecto. Nos pueden contactar en dado caso. Y pues nada más, muchas gracias también al doctor Arturo Tena por proponerme aquí para dar esta conferencia que pues sabe que a mí lo disfruté mucho mientras lo estábamos desarrollando en mi estudio de posgrado y pues nada, muy agradecido. Gracias. En este punto me gustaría, doctor Arturo, tal vez algún comentario final de su parte. Pues nada, pues agradecerles a ti, Brian, y a Roberto, pues que siempre nos tengan en consideración, que como ven, al joven Parra lo conozco muy bien y sabía que iba a ser una excelente presentación, ¿ah? Y pues a todos interesados por el tema. Nada más de una parte técnica que le hicieron la pregunta a Francisco, nada más quiero andar un poquito más, ¿no? Con respecto de el andar alternando las vigas secundarias en los sistemas de piso que nosotros le llamamos los aceros. Era una extraordinaria práctica el andarlo alternando por décadas por parte de gente como el ingeniero Oscar de Buen y el ingeniero Martínez Romero, ciertamente porque ayuda a que tengamos balance de rigidez y resistencia en las dos direcciones, ¿no? Pero de lo que me comentan en Ecuador, lastimosamente ya hay mucha gente que también lo han perdido las buenas prácticas en México y lo están utilizando aún en la Ciudad de México en una sola dirección. Y eso lo que lleva es a que uno tenga un comportamiento, una resistencia, una rigidez distinto en las dos direcciones, por lo cual, si de veras yo lo quisiera diseñar bien, tendré que analizarlo como ortotrópico, con propiedades muy distintas en una dirección y de rigidez y resistencia en la otra, ¿ya?
Y la verdad es que nunca lo hemos entendido porque la diferencia en alternar las vigas secundarias, bueno, desde el punto de vista constructivo, pues es casi nada, porque es básicamente que esas bien prefabricadas y yo tengo que poner las conexiones con las principales acortante en una y en otra dirección, no cambia mucho esa parte. Lo único que cambia es que hay un desperdicio de la lámina canalada del 10% y eso me recuerda uno de los temas que yo tengo más anclado de nuestros ahorros malentendidos, ¿ya? Porque desde el punto de vista de mano de obra no, no me cambia muchísimo el andarlas poniendo todas en una dirección y haciendo un sistema de piso débil y más flexible en una dirección que la otra, que ponerlos alternados. Y hay muchísimos edificios, todos los que construyó Martínez Romero de Acero y todos los que construyó el ingeniero de Buen, tienen esta parte alternada. Ya no los puedo defender, Francisco, a nuestros nuevos diseñadores que se dejan ir por los costos de construcción. Ojalá regresen buenas prácticas antes de que los desastres naturales nos los hagan ver que pues abandonamos buenas prácticas. Muchas gracias por ese comentario y por andar un poco más en el tema. Realmente yo creo que acá los presentes en Ecuador nos llevamos el día de hoy muchas lecciones y entre ellas las que nos acaba de mencionar. Bueno, aprovecho siempre, las puertas de acá están abiertas a los graduados de la Universidad de la UAN, a los docentes también, a profesionales de diferentes latitudes con los que compartimos. Recuerdo aprovechando la pandemia, yo me conectaba a las defensas de las tesis de magíster de la UAN cuando compartían los enlaces y siempre uno salía aprendiendo muchas cosas interesantes de allí. Gracias también a todos los asistentes. Ustedes nos motivan a seguir contactando con colegas, con amigos y mantener este espacio. Así que buenas noches, hasta un próximo lunes. Pasen muy bien todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Dios.